Muy buenas a todas y a todos, y en este nuevo vídeo vamos a ver qué es esto de análisis fundamental. Seguro que habéis oído hablar bastante de análisis técnico, de análisis fundamental, quizá no tanto. Pues en este caso vamos a aprender a utilizar y saber, digamos, enfocar lo que es un análisis fundamental para el tema de criptomonedas, de nuestras divisas digitales, ¿ok? Así que lo primero que vamos a hacer es entender que es un análisis fundamental, que como vemos aquí no es más que el proceso mediante el cual calculamos el valor real de una compañía. Esto nos permite saber cuál es el precio adecuado a pagar por las acciones de esta compañía en función de su rentabilidad y la seguridad que esperamos obtener de nuestra inversión. Como vemos aquí, el análisis fundamental normalmente se usa para calcular el valor real de una compañía y poder así saber si va a ser rentable comprar sus acciones al precio que están en el momento, o por el contrario no estimamos que sea una operación rentable, ¿no? Así que, como veis, para esto se suele utilizar el análisis fundamental, pero nosotros vamos a ver más adelante cómo enfocarlo, como os he dicho, a las criptomonedas. Bien, vamos a seguir y vamos a ver las dos grandes maneras de hacer un análisis fundamental. La primera de ellas se denomina en inglés top-down, que significa de arriba para abajo, de arriba hacia abajo. Y en este caso del top-down tenemos en cuenta el estado de la economía global y nacional. Seguimos con el estado de la economía, digamos, de la ciudad. Y terminamos analizando, para finalizar, la salud financiera y comercial de la compañía. En este caso, esta segunda etapa, lo que es la salud financiera de la compañía, tiene menos peso que la primera. Como os acabo de comentar, se tiene más en cuenta la situación a nivel global y la situación del país, y menos en cuenta el estado de la compañía o el activo que estamos analizando. La segunda gran manera de hacer un análisis fundamental es el bottom-up en inglés, que también significa de abajo hacia arriba en español. En este caso partimos teniendo en cuenta la salud financiera y comercial de la compañía y seguimos analizando la economía nacional y posteriormente la economía global. En este caso del bottom-up, como es de esperar, se tiene más en cuenta el estado, la salud de la compañía o el activo que analizamos, y menos la situación económica del país y la economía a nivel global. Eso, lógicamente, cada uno va a usar la técnica que más le convenga dependiendo del activo que esté analizando o dependiendo de la compañía en concreto. Así que bien, ya tenemos claro cómo se hacen los análisis fundamentales, desde donde partimos, ¿no? Y la forma correcta de hacerlo. Vamos a continuar y en este caso vamos a ver cómo hacer un análisis fundamental ya más en detalle y qué miramos o qué analizamos en cada fase. A mí particularmente me gusta más hacer los análisis, como hemos visto, con el método bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, y me gusta centrarme más primero en la empresa en sí, en la compañía, luego analizar el sector y luego, por último, terminar analizando la economía a nivel de la ciudad, a nivel del país y a nivel mundial. Como hemos comentado anteriormente, cada uno va a utilizar un método u otro según le convenga, ¿ok? Como vemos aquí, en primer lugar vamos a analizar y estudiar en detalle la situación de la empresa. Es decir, en este paso analizamos la contabilidad, los informes financieros de la empresa, se analiza la rentabilidad, la solvencia y las perspectivas de la compañía. Vamos a ver también y vamos a analizar si la compañía tiene alguna línea de crédito abierta, si la compañía, digamos, está endeudada, etcétera, etcétera. O sea, todo lo relacionado con la parte económica de la compañía vamos a analizarla y estudiarla en detalle. Vamos a seguir procediendo con la situación del sector. En este caso analizaremos la competencia que hay en el sector en concreto de la compañía que estamos analizando, el margen de crecimiento que tiene este sector, la facilidad de implementación de líneas de crédito, por ejemplo, y la capacidad de la empresa para hacer frente a nuevos competidores. Es decir, en este punto, en este paso, nos vamos a centrar 100% en el sector de la empresa, si es el sector sanitario, el sector metálico, el sector automovilístico, etcétera, etcétera, el sector que sea, y vamos a analizar la competencia que hay en la ciudad
y la competencia que hay también a nivel nacional y a nivel global para terminar. Y una vez tengamos todos estos datos, pues también vamos a poder extraer conclusiones muy importantes para saber si esta empresa que estamos analizando, esta compañía, está en un sector de crecimiento o está en un sector que está mostrando un retroceso, y esto también pues nos va a ayudar mucho pues a tomar decisiones en el futuro, ¿no? Una vez hemos hecho esto, nos vamos a pasar al paso 3, que es analizar y estudiar la economía nacional, y en este caso pues nos centraremos en la política económica y monetaria del país en el momento actual, y también nos fijaremos en los tipos de interés, tipos de cambio, facilidades de financiación, en los estados de los mercados financieros, etcétera, etcétera. Es decir, para resumirlo, en qué momento se encuentra la política económica a nivel nacional. Es decir, si hay muchas facilidades, si por el contrario estamos en un país donde no hay ninguna facilidad para emprendedores y para, digamos, compañías. Y todo esto también pues nos va a dar información sobre si esta compañía en el país y en el momento actual pues es una compañía que puede evolucionar favorablemente, o por el contrario pensamos que puede quedar estancada y que puede ser que no tenga un crecimiento rápido o incluso que tenga un retroceso, ¿no? Esto también es un punto, un paso pues muy importante. En esto, como os digo, nos vamos a fijar. Para terminar ya vamos a ver cómo está la economía global en el paso 4, y de la misma forma pues nos fijaremos en la economía global, si está en un ciclo expansivo donde la empresa pueda evolucionar favorablemente, o por el contrario estamos en un ciclo recesivo donde hay dificultades no solo para esta empresa que estamos analizando, sino para la gran inmensa mayoría de empresas para poder expandirse, ¿no? Esto también, para terminar, pues analizar y estudiar la economía global, pues también va a ser un paso que lógicamente tenemos que hacer sí o sí. Así que espero que con esto os hayan quedado claros los 4 puntos principales que vamos a analizar y vamos a estudiar antes de invertir en una compañía o en acciones de esta compañía, ¿no? Hay que tener claro que aparte de estos puntos hay muchos otros puntos, tantos como queramos analizar, que vamos a ver a continuación, pero sin duda estos 4 son los puntos clave a los cuales tenemos que hacer referencia para hacer nuestro análisis fundamental. Así que vamos a seguir y vamos a ver el siguiente apartado. Bien, aquí en este punto vamos a analizar lo que os estaba comentando ahora hace un momento, y son otros factores que podemos tener en cuenta o que deberíamos tener en cuenta al hacer nuestro análisis fundamental. Como os decía, los 4 puntos que hemos visto arriba son los más relevantes, pero como os comentaba arriba, hay tantos factores como queramos analizar y queramos tener en cuenta. Vamos a ver 3 que pienso también que son muy interesantes y muy relevantes, sí que tenemos que tener en cuenta, pero como os digo, hay muchos más y tantos como queramos analizar, ¿ok? Otro de ellos que me parece muy relevantes, como ya os he comentado arriba, es la política económica y geopolítica del país, es decir, cómo es la política económica del país donde está ubicada la compañía que estamos analizando, qué tipo de partidos políticos hay, si son partidos políticos, digamos, pues que favorecen y ayudan pues a una creación de empleo, y que, resumiendo, pues tiene una política económica positiva y favorable para la creación pues de nuevas compañías y para su correcto desarrollo, ¿no? También, por otra parte, vamos a analizar pues si hay algún conflicto geopolítico, es decir, si el país donde está ubicada la compañía puede estar pues lamentablemente pues en guerra o en algún conflicto con otros países. Pues estos datos también van a ser interesantes y relevantes para poder completar nuestro análisis fundamental, ¿ok? Y el otro punto que también me parece muy importante, y sin duda es uno de los puntos para mí pues más relevantes a tener en cuenta, y en este punto básicamente, como os digo, vamos a analizar y estudiar pues nuestro público objetivo, es decir, la franja de edad que tiene nuestro público objetivo, el sexo, si es más bien hombres que consumen pues nuestro producto o servicio, si son mujeres, si son ambos, como os digo, pues el nivel de estudios que puedan tener, el tipo de economía pues que manejan los compradores habituales o el target de nuestro producto, es decir, toda la información que podamos extraer pues de nuestros consumidores objetivos, de nuestro público consumidor, y pues vamos a analizar cómo se comporta este público en nuestro país y también, como decimos, a nivel mundial si lo exportamos. Y básicamente, y para resumir, lo que vamos a hacer es extraer toda la información posible que podamos de nuestro target y analizar en detalle todos los puntos que nos puedan dar pues más información sobre si este producto o servicio que ofrece la compañía
digamos, va a estar en auge, o por el contrario es un producto o un servicio pues que por el target que tiene no va a desarrollarse y desenvolverse demasiado bien en el futuro, ¿no? Así que este sería otro punto muy interesante a tener en cuenta. Y aparte de estos factores que hemos analizado aquí arriba, pues como os pongo aquí en resumiendo, también va a ser muy importante estar atento a todas las noticias que puedan salir relacionadas con la empresa o con el sector de la empresa, o lógicamente también noticias, digamos, políticas o geopolíticas o económicas a nivel, digamos, nacional o internacional. Pues siempre tenemos que estar y permanecer atento a todo tipo de noticias económicas, es que realmente pues estamos invirtiendo en activos económicos de cualquier tipo, ¿no? Ya sean acciones, ya sea en divisas, ya sea en criptomonedas o en cualquier otro activo, ¿no? Y bueno, para terminar ya pues viene lo más interesante, que es lo que nos tiene aquí pegados, que es investigar, indagar cuáles son los puntos que vamos a enfocar y vamos a utilizar para hacer nuestro análisis fundamental enfocado 100% con las criptomonedas, que supongo que es lo que todas y todos estabais ya esperando, pero antes que nada pues hay que saber y hay que aprender y qué es un análisis fundamental antes de poder ver cómo enfocarlo, porque realmente no vamos a hacer un análisis fundamental estrictamente, sino que vamos a hacer un análisis fundamental enfocado a las criptomonedas, que es tal y como lo estamos haciendo nosotros. Y una vez ya teniendo en cuenta que es un análisis fundamental y teniendo claro todos los puntos, vamos a ver ahora cómo enfocar este análisis fundamental a las criptomonedas, que lógicamente no va a ser igual, ya que no vamos a poder tener la información que sí podemos encontrar de compañías ya establecidas, pero vamos a adaptarlo de la mejor forma y extraer pues toda la información que realmente pues es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, en este caso, como os comento, para hacer un análisis o estudiar en detalle pues un proyecto o una criptomoneda en concreto, lo primero que vamos a hacer o deberíamos hacer es analizar su sitio web, ¿ok? Vamos a entrar en su sitio web, que como ya sabéis lo podéis encontrar en CoinMarketCap, pues podéis entrar en la criptomoneda que estáis analizando y ahí vais a ver su sitio web, vais a ver pues el foro, vais a ver pues bueno en qué posición está, vais a ver todas las gráficas, etcétera, etcétera, ¿no? O si lógicamente os sabéis la URL, el nombre del sitio web, pues podéis entrar directamente, ¿no? Como os digo, una vez estemos en el sitio web, lo que vamos a hacer es analizar su sitio web en detalle. Vamos a ver pues, si es un sitio web, una web que realmente tiene una inversión muy fuerte detrás, si es un sitio web pues, que está traducido en varios idiomas, ver, como os digo, pues, que sea un sitio web responsivo. En resumidas cuentas, pues analizar y ver el sitio web si es un sitio web que tiene un desarrollo fuerte detrás, o por el contrario es un sitio web muy básico, simple, que prácticamente cualquiera podría hacer con unas pocas horas, ¿no? Eso es importante. Lo primero, tener en cuenta básicamente qué inversión y qué trabajo hay detrás del sitio web, ¿ok? En el paso 2 vamos a estudiar su proyecto, vamos a estudiar y analizar su proyecto, o sea, qué va a aportar el proyecto, si se consolida, en qué nicho está compitiendo este proyecto, esta criptomoneda, o qué problema está intentando resolver este proyecto, si va a aportar valor, si no aportará valor, qué tipo de publicidad están haciendo en el proyecto, o sea, es un sitio web, digamos, un proyecto está invirtiendo fuerte en publicidad, o por el contrario no está en ningún sitio. O sea, en definitiva se trata de analizar su proyecto, ¿no? Es decir, si tú ya realmente ves que es un proyecto que a ti no te gusta, no te entusiasma, ni te dice, ni te aporta nada, pues seguramente va a ser mucho mejor que vayas analizando y vayas mirando otros proyectos, otras criptomonedas, para poder invertir una parte de tu capital, ya que si a ti mismo pues no te gusta ni te aportan al proyecto, ¿para qué vas a invertir en él, ¿no? O sea, lo bien importante pues analizar y estudiar, como decimos, el proyecto en profundidad y sacar toda la información que podamos de foros, de páginas de noticias donde hablen del proyecto, la criptomoneda en concreto, etcétera, etcétera, ¿ok? El momentum del proyecto es otro punto a tener en cuenta, o sea, en qué fase se encuentra el proyecto, si es una criptomoneda, un proyecto que ya está capitalizando en mercados, ya está en exchange importantes, ya está saliendo pues en CoinMarketCap, o por el contrario es un proyecto que se encuentra todavía en fase ICO, es decir, analizar un poquito en qué momento está el proyecto y poder analizar también en su white paper o digamos en su sitio web pues un poquito
lo que ellos tienen en mente, ¿no? O sea, sabéis que normalmente pues ellos van marcando unas pautas anuales y te van diciendo pues en cada año cómo va a estar el proyecto, cómo se va a estar consolidando, cómo se va a estar desarrollando. Pues esta es un poquito la labor que deberíamos hacer pues para saber si el proyecto está en un momento óptimo para invertir o por el contrario no lo está, ¿no? Esto es un poco lo que deberíamos hacer y las conclusiones que deberíamos extraer en este punto. En el cuarto punto vamos a analizar sus redes sociales. También es un punto que, aunque no lo parezca, es muy importante, es ver cómo están trabajando sus redes sociales, si son activos en la publicación en sus redes sociales, cuántas redes sociales están trabajando, sobre todo, como os digo, pues si son activos, si tienen muchos seguidores, ver cómo interactúa la comunidad de esta criptomoneda en concreto, este proyecto, qué tal de activos también son con la compañía, con la criptomoneda, qué sensaciones hay, qué comentarios, digamos, hacen, etcétera, etcétera. Esto también va a ser un punto muy importante y a tener en cuenta, ver si hay básicamente una comunidad fuerte detrás o no la hay. Vamos también en el punto 5 a ver revisar noticias, o sea, siempre vamos a estar revisando permanentemente noticias, ya no solo de los proyectos que estamos analizando, que lógicamente nos vamos a enfocar en estos, pero también vamos a tener en cuenta todos los otros, digamos, todas las otras criptomonedas y todos los otros proyectos también que hay. Ahora vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos leyendo pues cualquier página de noticias, digamos, importante, ya sea en inglés o sea en español, y vemos, por ejemplo, que una marca top a nivel global, que pueda ser cualquier red social o buscador conocido o cualquier otra marca tecnológica top, pues se interesa en una criptomoneda en concreto para usarla como método de pago. Pues, por ejemplo, podéis tener en cuenta, ¿no? Podéis imaginar la relevancia que esto tendría y cómo haría pues que esta criptomoneda en concreto pues subiera de precio, multiplicara pues su precio de una forma pues realmente muy fuerte, ¿no? Entonces, como os digo, noticias que puedan marcar un crecimiento muy fuerte o por el contrario pues una bajada muy fuerte en alguna criptomoneda en concreto, pues siempre las vamos a tener en cuenta y siempre vamos a extraer conclusiones de ella. Y si lógicamente tenemos pues esta criptomoneda ya comprada o estamos pensando en comprarla, pues vamos a usar pues toda esta información para tomar decisiones, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en este punto, el último punto que os he puesto, el sexto y último punto, sería la economía y las leyes a nivel nacional y a nivel global. O sea, es importante también hacer un seguimiento de las noticias que salen relacionadas con las criptomonedas y a la economía en general, es decir, nuevas leyes que puedan estar sacando en tu país, nuevas empresas, digamos, que se están interesando por criptomonedas o que quieran, como decíamos, pues incorporar alguna criptomoneda como método de pago o que estén, digamos, trabajando, creando alguna criptomoneda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en este último paso básicamente nos enfocaríamos en la economía y las leyes relacionadas pues con las criptomonedas a nivel nacional y global, que eso también va a ser un punto pues que lógicamente pues haga subir o bajar pues el nivel de los criptoactivos, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo de análisis fundamental que, como hemos visto, pues está básicamente enfocado a analizar y estudiar compañías para poder invertir en compañías o en sus acciones. Pero ya habéis visto cómo nosotros lo enfocamos al mundo de las criptomonedas, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso. Y bueno, así que espero que os haya gustado, que os haya servido y que ahora pues tengáis mucho más en cuenta cómo analizar y estudiar un proyecto en detalle, una criptomoneda, digamos, a fondo, y que esto os pueda ayudar pues a tomar decisiones y a valorar pues si va a valer la pena invertir en esta criptomoneda o por el contrario no va a merecer la pena y nos vamos a enfocar en otras. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.